Para el desarrollo dominicano, la minería de improviso y a partir de este año se instituye en el motor probablemente de mayor potencia y por mucho tiempo. Y si hay una autoridad que nos puede poner en perspectiva presente y futura esa presencia activa de la minería en la economía nacional, esa es la del ingeniero geólogo Osiris de León. Buenos días, Osiris. Buenos días, Cava, buenos días a todo el país. Complacido de estar con usted acá conversando sobre un tema tan importante para el presente y el futuro de la República Dominicana como es la industria minera. Mire, el propósito de este conversatorio, que no es una entrevista propiamente, sino un conversatorio de reportero con el experto, es pasar revista a los proyectos mineros en explotación, incluyendo Alcoa, que está exportando de nuevo bauxita, que ahora está en manos de una empresa extranjera, pero lo que era Alcoa Exploration Company se incorporó a la minería. Pero hay 4 proyectos más que están extrayendo mineral y procesando mineral. El propósito es ponerlos en perspectiva presente, determinar qué daños pueden causar al ambiente, como se ha venido diciendo y denunciando en determinados grupos, incluyendo la iglesia, una parte de la iglesia católica, y determinar también si eso nos deja más beneficios que negatividades a la economía nacional. Eso es lo que queremos sacar en claro al final de este conversatorio. Comencemos por el proyecto más reciente, la explotación del oro, la plata y en una segunda etapa cobre y zinc del consorcio Barrick Gold Corp allá en Pueblo Viejo, Los Cacaos, Montenegro y alrededores, que son los depósitos que se identificaron desde los tiempos de Rosario Dominicana allá en Cotuí. Bueno, la explotación ya hemos visto que se inició, la exportación comercial se inició el día 1, aunque se está exportando de enero, aunque se está exportando desde noviembre pasado. Van 27 embarques a la fecha. Partamos de que hubo un entendimiento. No entremos en los asuntos del contrato. Entremos en los asuntos que nos interesan a nosotros dos, porque somos dos promotores de la minería. ¿Cuál es en este momento el proceso que se utiliza allí? ¿Cómo se remueve el material? ¿De qué manera hay compromiso de reponer materia orgánica que se haya removido? La riqueza que eso tiene, lo que puede significar para la economía. Bien, la minería metálica en la República Dominicana es un proceso de extracción a cielo abierto. No es subterránea porque el mineral está cerca de la superficie. Siempre que un determinado mineral, metálico o no metálico, está cerca de la superficie, se prefiere esa metodología porque es de más fácil acceso, es más segura, es menos costosa y es más fácil de corregir cualquier anomalía que se pueda presentar durante el proceso. Por eso toda la explotación metálica en República Dominicana, ferroníquel, oro, plata, cobre, zinc, se hace a cielo abierto, en superficie. No hay necesidad de hacer túneles. Ahora bien, para el caso de extraer el oro y la plata, que mucha gente se pregunta, pero si voy a la mina y no veo el oro, ¿dónde está el oro? El oro es una partícula microscópica que está atrapada dentro de una molécula de pirita. La pirita es un sulfuro de hierro cristalizado, que tiene un átomo de hierro y 2 átomos de azufre. Pero también hay esfalerita, que es un sulfuro de zinc, que tiene un átomo de zinc y un átomo de azufre. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ellos llegan al frente minero, hacen una perforación, cargan un agente explosivo, nitrato de amonio, mezclado con fuel oil, se produce la detonación, se fractura la roca. Y esa roca fracturada es cargada a un camión, se lleva a una trituradora, se rompe en pedazos pequeños, una correa transportadora, lo lleva a una trituradora secundaria, de ahí va a molienda hasta llegar a tamaño de arena. Y una vez que está en tamaño de arena es atacada con cianuro de sodio. El cianuro tiene la particularidad de que disuelve el oro y la plata, lo convierte en una solución líquida. Y a partir de ahí usted filtra eso, lo clarifica, bota esa arena, la manda a la presa de Colas y usted se queda con el líquido. Permítame una pequeña interrupción. ¿Desde cuándo existe se identificó el cianuro
como un separador eficiente y probablemente el único eficiente que se conoce desde entonces hasta hoy para separar el oro y la plata de cualquier otro. ¿Desde cuándo? Desde hace más de 100 años. Recuerde que los alquimistas en la Edad Media siempre estuvieron buscando cómo convertir el plomo en oro y cómo recuperar el oro que era tan pequeño que no lo podían extraer por otra metodología. Comenzaron primero probando con el mercurio y hacían una amalgama, porque el mercurio tiene la particularidad también de disolver el oro y colocarlo dentro del cuerpo del mercurio. A partir de ahí después se descubrió que el cianuro tenía la particularidad. Eso fue en el siglo XIX. Sí, que tenía pero lo que quiero determinar, y esto es un recado a los ambientalistas y a los fundamentalistas que quieren que todo recurso de oro y plata, cobre y zinc, cualquier mineral se quede enterrado antes que extraerlo, que nunca se ha conocido que el cianuro usado para tales fines no sea separable o puesto a prudente distancia de los humanos para que no haga daño. Mire, es importante que la comunidad ambiental nacional e internacional esté consciente, Cava, que si no tuviésemos oro, no tuviéramos el desarrollo tecnológico del mundo de hoy. Esas cabras de televisión trabajan con chip, que son de oro. Su teléfono celular trabaja con chip, que son de oro. Las computadoras donde muchos ambientalistas redactan notas en contra del oro, están apoyadas en chip de oro. Por tanto, sería un contrasentido pedir que la herramienta básica del mundo de hoy para el desarrollo tecnológico sea eliminada, porque entonces volveríamos a la era del Neandertal. Volveríamos a la era de las cavernas y sé que ellos tampoco quieren volver a la era. Lo que yo digo es que el cianuro resultante del proceso se diluye o simplemente va a parar a lugares seguros. Mire, el cianuro tiene una gran particularidad. Así como es altamente tóxico, él es altamente fotodegradable. Usted pone el cianuro frente a la luz solar y él se degrada solo en 6 meses. Pierde toda su propiedad tóxica. Por eso en las presas de colas, en las empresas mineras, se lleva el residuo a una presa de colas que tiene un área expuesta a la radiación solar y el sol actuando diariamente sobre ese residuo cianurado degrada el cianuro y luego usted termina todo. Recuerde que don Francisco Álvarez Castellano, amigo suyo y mío, cuando era vocero de Rosario Dominicana, por allá por los años 80, para demostrarle a la gente que el cianuro era fotodegradable, él llevaba periodistas, diputados, senadores, gobernadores, síndicos, etcétera, allá a la mina. Yo le acompañaba a eso, por eso puedo certificarlo, y le decía, mire, para probarle que lo que se dice, que esa agua está contaminada con cianuro y que eso es tóxico, yo me voy a tomar un vaso de agua. Y él le decía a uno de ellos, présteme un vaso plástico, y tomaba un vasito plástico. De la presa. De la presa de Mejitas, de la presa en de presencia residuos. de toda la gente que llegaba ahí, sí. En presencia de Aníbal Herrera, en presencia de todos los periodistas que llegaban. Tomaba un vaso de agua, se lo tomaba, porque realmente no es tóxico después que está expuesto 6 meses. Ahora, si alguien lo toma inmediatamente, evidentemente que produce un efecto. O sea que lo que quedó embalsado en la presa, en la primera de las 2 presas de Rosario Dominicana, que es en Mejitas, ¿no? Eso no es peligroso, eso es lo que es arena. No, ahí ya lo que queda es arena. Arena con un poquito de agua ácida, del agua que cae cada día por la lluvia y que corre y se acumula. Pero todo lo que hay es sedimento. Más del 90% del volumen de la presa de colas de Mejitas es sedimento arenoso. Bien. En Pueblo Viejo, como Rosario lo que procesó fue material contenido en óxidos. En Pueblo Viejo, sin embargo, lo que está procesando es material mineralizado contenido en sulfuros. Bien. Por tanto, se ha tenido que utilizar una tecnología, para que usted nos la resuma, para poder regresar esos sulfuros a óxidos y entonces aplicar de nuevo el cianuro, porque aquí no hay ciencia nueva. ¿Cuál es lo que se hace? La naturaleza tiene la particularidad de oxidar los metales por la asociación entre el metal y el oxígeno. Entonces, todo material que está expuesto a la superficie se oxida. La bicicleta de su niño, que está en el patio de la casa por 6 meses, se oxida. Las barras que hay en el balcón de su casa, cerca del malecón, se oxidan. Eso pasa con los metales, eso pasa con la pirita, la esfalerita, pasa con el hierro, se oxida. Ahora, el material que está debajo no recibe la radiación solar
ni recibe el agua de la lluvia porque está protegido por la capa de arriba y ese queda fresco, no se oxida. Entonces, ¿qué hizo Después Barry que usted Pueblo Viejo? removió la parte oxidada, expuso el mineral fresco. Correcto. Y ese mineral fresco ahora hay que oxidarlo como lo oxidó la naturaleza en millones de años. Y para hacerlo rápidamente, ¿qué se hace? Se lleva un proceso de oxidación a presión en una autoclave. Se toma el mineral ya pulverizado, ya llevado a tamaño de arena, se entra en ese autoclave, se aumenta la temperatura y usted sabe que por la ley de los gases ideales, la temperatura es directamente proporcional a la presión, como una olla de presión cualquiera. Sube la temperatura, sube la presión, sube la presión, sube la temperatura. Son directamente proporcionales. Eso quiere decir que en la medida que usted comienza a subir la temperatura, sube la presión y esas dos acciones directas sobre ese mineral sulfuroso lo oxida rápidamente y libera el oro. Y entonces al estar ¿Y dónde va a parar el óxido sulfúrico? Eso va a el ácido, no, en este caso no se libera el ácido sulfúrico, sino que el azufre se mezcla con piedra caliza y al usted mezclar azufre con piedra caliza, que es carbonato de calcio, termina produciendo un sulfato de calcio que es yeso. Y el yeso tiene cualquier uso industrial. Y no tiene residuos En lo de absoluto, sulfuro. en lo absoluto. Bien, lo que quiere decir que Barrick y Goldcorp están aplicando, no creo yo que sea una tecnología recién descubierta, No, sino no. que, bueno, la aplicaron ahí con los costosos que Pero se es. usa en todas las minas del mundo que son minas sulfurosas. Bien, entonces ellos lo que están es eliminándonos, por lo que usted me está diciendo, un peligro. En cierto modo sí, porque cuando en una mina usted tiene una capa que está mineralizada con sulfuro fresco, pirita, esfalerita, calcopirita, entonces cuando el agua entra en contacto con ese mineral sulfuroso, le oxida, pero al oxidarlo libera el azufre. Y el azufre combinado con el agua da ácido sulfúrico. Y ese ácido sulfúrico es lo que acidifica el agua. Por eso usted va y mide el pH y es muy bajo. Ahora, cuando usted removió esa capa para procesarla en una planta metalúrgica, ya el mineral no está presente en el suelo y en consecuencia usted está quitando de la superficie de la tierra un cuerpo que si no hubiese tenido la debida atención ambiental hubiese sido un foco de contaminación. En efecto, me acuerdo como ahora que usted en una comparecencia aquí en Diario del 4 nos advirtió que no solamente el río Mejitas estaba ya siendo afectado por los residuos de sulfúricos, sino que también estaban llegando ya cantidades, aunque menores, al lago de la presa de Atillo y con pH que ya revelaban presencia. Usted decía, si no le ponemos pronto atención y ponemos bajo producción o bajo control toda la estructura que quedó decapotada allá en Rosario Dominicana, esto va a repercutir negativamente en el lago de Atillo. Nos lo dijo con tiempo. Bien, resuelto eso, entonces está claro que en definitiva lo que implica la presencia de alta tecnología con mucha inversión, hay que suponer nada más lo que significó una planta para oxigenar tanques gigantescos, las 4 autoclaves, esas son tanques gigantescos. Sí. El dinero que Tiene significó 37 metros de largo por 7 metros de diámetro. cada tanque. Sí. Y pues, hay que la planta de producción de oxígeno debe darle oxígeno a todo el Caribe. Si lo, solamente, bueno, bien. ¿En qué tiempo, cuántas horas le toma oxidar el material en esos tanques? El material va entrando en una cadena continua, entonces en un par de horas ya el material está oxidado. Eso, Y entonces, a la naturaleza le toma como cuántos años. no, a la naturaleza se puede tomar eso 8, 10, 12 millones de años, Bien, ingeniero. millones de años. Estamos en una zona interesante para demostrarle a los amigos televidentes y a los que manipulan información con respecto a esto, que muy probablemente en Pueblo Viejo, en Los Cacaos, en los alrededores, en todo lo que es el yacimiento de oro, plata, cobre y zinc, lo que estamos es solucionando un problema ambiental con la explotación de esos minerales, pero al mismo tiempo agregando valor al producto nacional cuando esos minerales se convierten en comercializables. Por ahí comienza la cosa. Ahora pasemos a otro tema relacionado con el ambiente, por lo que queremos determinar hasta dónde nosotros estamos haciendo lo correcto cuando ponemos en explotación estos minerales. Falcon Bridge, Loma Miranda. ¿Por qué necesita Falcon Bridge a Loma Miranda? Primera cosa, eso debemos aclarar. Y en segundo lugar, ¿está Loma Miranda ubicada en algún sitio que haga daño a lo que son nuestro hábitat más preciado? O que lo que se raspe de Miranda sea tan necesario
que transforme el clima y el ambiente de La Vega, como se ha dicho, y del Valle del Cibao. Mire, el tema de Loma Miranda es un tema bastante interesante porque se han dicho muchas cosas que no se corresponden con la realidad geológica, mineralógica, hidrológica, hidrogeológica, meteorológica y ambiental de la zona. Yo creo que cualquier discurso ambiental tiene que estar sustentado siempre sobre la verdad científica. En la medida en que usted es capaz de plantear un discurso que es válido hoy y mañana, en esa medida la sociedad cree en usted. Ahora, cuando usted dice que dentro del área hay 32 ríos y solamente hay uno, que es el río Jagüey, ya la verdad pierde valor. En la medida en que usted dice que la presencia de aluminio en el suelo va a contaminar la zona arrocera, eso pierde valor porque el aluminio está presente en todos los suelos arcillosos del planeta completo, porque los suelos arcillosos son aluminosilicatos. O sea, decir que el aluminio en el suelo contamina el suelo es lo mismo que decir que la hemoglobina en la sangre contamina la sangre. Caramba. Que no es verdad. Entonces, hay mucha gente que de buena fe, con buena intención, con el mejor deseo, quiere plantear un discurso de protección al medio ambiente, pero sin el debido conocimiento científico, mineralógico, hidrogeológico, y entonces eso hace que su discurso pierda fuerza. Lo primero que dicen es que van a implantar una mina ahí. Ahí no se va a implantar una mina. No, ahí lo que se va a hacer es remover el material, transportarlo a la planta de Bonao, como se hace en la zona de Loma Ortega, y no es verdad que eso tenga que ver con el clima. Mire, si usted compara el área deforestada por una actividad minera en Bonao, en La Vega... En Loma Ortega. En Loma Ortega, por ejemplo. Y la compara con el área deforestada en Santo Domingo, donde tenemos el área urbana. ¿Quién ha deforestado más en el país? ¿El urbanismo o la minería? Vaya a ver la deforestación en Santiago, la deforestación en La Vega, por un asunto de expansión urbana, ha sido 20 veces superior a la deforestación en La Vega por la explotación minera en Loma Ortega. Entonces, yo creo que no es justo cargarle el cambio de temperatura a una actividad minera cuando en el mundo entero, desde el año 94, cuando nos reunimos por primera vez en Sao Paulo, en el Instituto de Pesquisas Espaciales de allá, de San José dos Campos, una reunión mundial para discutir la preocupación que había por el tema del cambio climático. Aquella reunión era convocada por el IPCC, era el panel intergubernamental para el cambio climático, que ya estaba advirtiendo a todos los países que había un efecto de calentamiento en todo el planeta. Entonces no creo que sea justo, que sea sensato cargarle el incremento de temperatura a la actividad minera. En Loma Ortega ya prácticamente concluyó los trabajos de extracción, le queda muy poco tiempo. Más del 50% del área minada ha sido reforestada. La que no ha sido reforestada son los frentes abiertos. Los mismos campos de arroz que se dijeron que iban a desaparecer están ahí. Pero claro, al pie de Loma Ortega. Y hoy día son mayores que 20 años atrás. Y hoy día son mayores. Son mayores que entonces. Sí, porque se extendió el cultivo. Pero evidentemente. Es más, Loma Miranda está al lado de Loma Ortega. Claro. Y tienen también arrozales a sus cercanos. O sea, el discurso, mire, yo soy tan preocupado como el que más por el medio ambiente, y a usted le consta. Porque desde que Balaguer nos nombró en la Comisión Nacional para el Medio Ambiente, hemos estado trabajando en el tema minería medio ambiente. Y hemos tenido que escribir muchos trabajos sobre ese tema. Y yo creo que uno siempre debe predicar con la verdad. Y con cuando se dice que con el agua del río Jagüey se irrigan 122,000 tareas, es faltarle a la verdad, porque el arroz necesita 1.5 litros de agua por segundo por cada hectárea. Entonces usted necesita para irrigar una zona de 122,000 tareas, un río que le aporta exclusivamente para eso 12 metros cúbicos por segundo, y el río Jagüey tiene medio metro cúbico por segundo. Entonces usted necesita, oiga bien, 24 ríos como el Jagüey para usted irrigar una zona arrocera como esa. Mucho menos decir que por la Loma de Miranda, por ahí pasan los ríos Jima y Camú. No, el río, eso dijo el diputado, está muy distante. Eso dijo el diputado por Jarabacoa, el líder de la bancada del Partido Reformista. Ramón Rogelio Genao. Y también, quizás alguien le suministró la información y también el obispo Camilo. Creo que esas informaciones siempre hay que verificarlas. Siempre es bueno ir al campo, verificarla, ir con un plano cartográfico. Pero él es de allá, por favor. Lo que yo creo es que en esto hay una mezcla entre sentimiento social, populismo y desconocimiento. Y entonces cuando se mezclan esas tres variables, el resultado final no es el mejor. También el deseo, que es el caso del senador por La Vega y del obispo católico de La Vega, de mantener su feligresía satisfecha con un discurso que se le asemeje.
Mire, importante que usted señale eso porque tengo el conocimiento de que algunos líderes comunitarios han hecho presiones sobre la iglesia y sobre los congresistas para que se pronuncien y los han obligado a emitir declaraciones públicas en la dirección en que ellos quieren, y entonces ellos entienden que si no emiten la declaración podrían ser rechazados por la feligresía y por la comunidad. Y yo creo que, ¿por qué no se organizó nunca un debate sobre este tema? ¿Por qué los legisladores que se oponen al tema Miranda no fueron al PNUD con una posición técnica? Porque yo creo en eso, yo creo mucho en el debate técnico y siempre he dicho que esto lo que había que hacer era debatirlo ampliamente en un seminario de un día o de 2 días para ver quiénes tenían argumentos sólidos que había que tomar en cuenta. Aclarado ese tema, ¿por qué necesita Falconbridge los recursos en Miranda mineralizados? Porque necesita mezclar mineral de alta ley con mineral de baja ley para tener una ley promedio que le permita. ¿Qué cantidad de minerales hay en Miranda? En Miranda hay unos casi 20 millones de toneladas métricas de mineral. Que por cierto se concentra en unas 333 hectáreas de una loma pequeña, sí, es una área de pequeña. Una loma que puede tener la parte hectáreas. que se va a minar realmente es alrededor de 2 kilómetros cuadrados, de unos 4 kilómetros en total que están definidos, pero la explotación se va a concentrar en un área de 2 kilómetros cuadrados. Pero además, la explotación de Falconbridge ha estado al lado del río Yuna toda la vida, desde el año 71. ¿Puede algún legislador de La Vega o de Bonao mostrar un daño al río Yuna con la explotación de Falconbridge en Bonao al lado del río Yuna? Ese es el mejor ejemplo. Ese es el mejor ejemplo. O sea, yo creo que no hay que discutir. Cuando usted va al río Yuna y ve la planta justo al lado del río Yuna y usted muestrea el agua, la manda al laboratorio para un ensayo hidroquímico para medir el pH, los sólidos disueltos, medir los metales pesados en dilución, la demanda bioquímica de oxígeno, y usted se va a encontrar que todos los parámetros están dentro de los estándares. Oiga, el río Camus, que no tiene minería en La Vega, está más contaminado que el río Yuna, que tiene minería. Porque el Camus pasa por el pueblo y se lleva todos los detritos humanos. ¿Se da cuenta? Y eso lo ha querido ocultar la gente de La Vega. Es cierto. O sea, la mayor contaminación ambiental en La Vega no lo produce Loma Ortega, lo produce la expansión urbana, la gran cantidad de asentamientos humanos que están a la orilla del río Camus y que mandan sus desechos biológicos al río. ¿Por cuántos años se extiende la vida de la mina se incorpora esos 25 años más. Esas 20 millones de toneladas métricas del río Miranda? Y no hay por qué desaprovecharlo. El presidente Correa ha estado recientemente en el país y ha hablado con el presidente Medina y le ha dicho, yo estoy haciendo eso allá. Hay ambientalistas en Ecuador que me dicen que no explotan los recursos naturales y yo le he dicho que es la única manera de garantizar que el pueblo se desarrolle. Fidel Castro siempre dijo en Cuba que él tenía que depender del níquel para mantener la economía cubana, y cuando usted va a toda la zona oriental de Cuba, todo lo que es Moa, usted ve que todo es explotación. Cuba y República Dominicana son 2 de los 10 más grandes productores de níquel del mundo, y usted no ve que quienes se inclinan por la protección ambiental en Cuba levantan un discurso en contra de la explotación del ferroníquel en Cuba. ¿Usted lo ha visto? No, yo le voy a hacer una aseveración más grave que esa. Los procubanos de aquí, que rechazan a Loma Miranda y fundamentalmente no son capaces de saber que allá en Cuba se ejecutó una acción en mucho mayor profundidad, porque la minería de níquel cubana es más vieja y ha penetrado más y ha dependido más la economía del níquel cubano que en el caso dominicano, y entonces no protestan por la de Cuba. Eso es lo que veo, hay un contrasentido. Hay gente que desde aquí defiende todo lo que se hace en Cuba, pero cuestiona que aquí esa es una izquierda que anda buscando seguidores y entonces los busca a cualquier precio. Pero podemos conseguir seguidores predicando la verdad. Yo prefiero seguir predicando la verdad. Ahora pasemos a otras 2 explotaciones recientes. Se trata de la compañía minera dominicana Cerro Maimón. Ahí hay una inversión preciosísima, unos 100 millones de dólares, que están produciendo cobre y un subproducto, llaman ellos, oro y plata, un subproducto. Hay que ver entonces lo rico que es ese yacimiento en cobre para considerar su producto oro y la plata. ¿Desde cuándo está? Ya tiene unos 2 años y medio en explotación, el país ha estado beneficiando. Estamos presentes en el mercado mundial del cobre. Entonces. Claro. Somos exportadores. Tanto que atrajimos a China inmediatamente. Desde que China nos vio como productores de cobre, vino para acá. Y compró la mina. Yo quiero participar en ese proyecto y terminó comprando
Además de ser la receptora de todo el cobre que sale de Cerro Maimón. Y quiere seguir participando en otros proyectos en el país. Así. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos en el mapa mundial de la minería. Aunque somos un país muy pequeñito, de 48.442 kilómetros cuadrados, todos los países que compran metales nos ven a nosotros como uno de los grandes productores de metales del mundo, porque estamos entre los primeros 10 en níquel y estamos entre los primeros 10 de oro y plata. Quiere decir que nosotros tenemos ese privilegio de la naturaleza y en consecuencia ese dinero lo que hay que hacer es invertirlo en el desarrollo económico del país. También unos australianos, claro, produciendo oro y plata. En las lagunas. En la antigua presa de cola de Rosario, que se llama la laguna. ¿Qué explotan ahí? Ahí están los residuos del proceso de explotación de oro en la etapa de transición. Cuando terminaron los óxidos, que tuvimos que entrar a procesar un mineral, mitad óxido, mitad sulfuro, que luego fue siendo ya un cuarto óxido, 3/4 sulfuro, ¿entiendes? La recuperación era muy baja, apenas se recuperaba el 25% del oro contenido en el mineral. ¿El 75%? Y el 75% se fue allá. A la cola. Claro, pero ya está barrenado, está explotado con dinamita, está triturado de forma primaria, triturado de forma secundaria y molido. En consecuencia, toda la etapa básica y costosa del proceso está cubierta. ¿Y qué es lo que hace la empresa australiana? Tomar el material, entrarlo en un proceso que ellos desarrollaron, recuperan el albión, sacan el oro y la plata y ya lo que queda es un residuo menor. En consecuencia... Ahí se está exportando oro ya. Claro, y estamos hablando de reservas que pueden estar en el orden de los 800.000 onzas a 1 millón de onzas. Entonces, eso es importante. Más 5 millones de onzas de plata. Además de la plata. Y eso es importante para la economía dominicana. Yo creo que el gobierno dominicano debe prestarle mucha atención a la minería, porque la minería, como le está haciendo Correa en Ecuador, como le está haciendo Raúl Castro en Cuba, como le está haciendo Evo Morales en Bolivia, oiga bien, los países que predican el socialismo están dependiendo hoy día de la minería. ¿Y por qué nosotros no podemos depender de la minería? No, el señor Correa nos dijo aquí una expresión que usted había pronunciado aquí en Diario del 4 hace unos meses. Dijo, mire, el ser humano provoca mayor daño al ambiente que la explotación minera. Pero eso es verdad, yo lo he dicho y lo he escrito muchas veces. Lo he escrito y se lo he dicho a la comunidad ambiental. Y lo he dicho en varios programas donde me han cuestionado cuál debe. Mire, la mayor parte de la contaminación ambiental mundial la produce el ser humano. La minería es responsable del 2% de la contaminación mundial. Rápidamente, entonces nos falta un quinto proyecto que está también en explotación ahora mismo. Se reactivó la extracción de alúmina allá en Cabo Rojo, allá en Pedernales. A $8 la tonelada se contrató. Eso lo que significa es extraer el material así como está. Sí, la bauxita, es esa tierra roja que la gente ve en las Mercedes y el aceitillar, es una mezcla de 3 minerales. Gipsita, bohemita y diáspora. Entonces, esto se procesa para extraer la alúmina. Pero no se procesa ahí. No. Ahí se extrae la tierra como cuando usted va y busca tierra negra para el jardín suyo. Lo mete en un camión y la pone ahí y la lleva a un proceso. Y la lleva entonces a un barco. Sí, la lleva a un barco, la exporta y llega a una planta. Mediante el proceso Bayer se extrae la alúmina, que es un trióxido de aluminio. O sea que lo único que aportamos aquí es material. Sacar la tierra y exportarla. Solamente. Y ahí nos quedan 30 millones de toneladas métricas. ¿Cómo? Sí, 30 millones. A $8. A $8 la onza. Échale el bollo. Sí, eso ayuda mucho al desarrollo de la provincia de Pedernales. Ahora entiémosle a una cosa que sí le va a interesar mucho a los amigos televidentes. ¿Cuál es el valor que tiene todo ese oro que hay en Pueblo Viejo? Todo ese oro que se está extrayendo de las lagunas y todo el oro que pudiera extraerse también como secundario en Cerro Maimón. Aproximadamente. Mire, las reservas mineras que tenemos hoy día en oro, plata, ferroníquel, cobre y zinc están en el orden, al día de hoy, al precio de los metales de hoy, cerca de 65.000 millones de dólares. Ahí hay bastante dinero para apoyar el desarrollo económico del país por los próximos 25 años. 65.000 millones de dólares. ¿A precio de hoy? A precio de hoy. Si los precios siguen subiendo, eso puede llegar en algún momento a 100.000 millones de dólares. Y las expectativas del mercado mundial, Capa, son que el precio del oro siga subiendo. Porque hoy día es una referencia monetaria, no solamente metálica, sino monetaria, que es distinto, tiene más valor. ¿En qué momento se encuentra a nivel de perspectiva presente y futura en los mercados internacionales el precio del níquel?
El precio del níquel no ha estado en su mejor momento en los últimos 3 años. Aunque supera los porque 12 llegó a dólares. estar en $22 la libra, Aquella pero vez. por una saturación del mercado se cayó el precio, hubo un exceso de oferta, porque precisamente por aquel teorema de la telaraña, como dicen los economistas, y usted es un manejador a cabalidad de la economía, sabe bien que cuando hay un bien que sube en el mercado, todo el mundo quiere producir ese bien. Y entonces llega una saturación del mercado que tumba el precio. Eso fue lo que aconteció en el 2007-2008, Sí. cuando los precios alcanzaron los Claro, 22. y por eso Falcon Bridge hizo una parada mundial. Paró toda su producción. Pero en eléctrica a ese nivel momento mundial. aportó al Estado Dominicano, por efecto del contrato Sí. vigente, en unos 500... Cerca de $500 millones aportó. 500 millones de dólares. Claro. Si el precio del níquel volviese a colocarse cerca de $20 la libra, el Estado podría recibir de esa explotación cerca de 400 a 500 millones de dólares por año. Por año, y aún reduciendo a la mitad, y es previsible, sin embargo, que si se incorpora Loma Miranda a la reserva de Falcon Bridge, estos vuelvan otra vez a producir al 100%, pero por año, si usted promedia desde que se revisó el contrato, que en 1988 a la fecha, Falcon Bridge ha promediado no menos de 80 millones de dólares anuales, desde entonces. Y el Estado lo que necesita son recursos de todos los sectores. Y la minería puede ser uno de esos aportes de la economía dominicana. Por eso fue importante que el presidente Correa viniera. Como él tiene una ideología socialista, y aquí se predica desde otro lado, para que vean cómo allá los socialistas están viendo en la minería la garantía del desarrollo económico. Mire, antes de irnos, porque parecería que usted y yo no creemos en los ambientalistas. Sí, sí creemos. Los ambientalistas estuvieron en su momento, es lo cierto, cuando plantaron resistencia a la explotación del oro y la plata, fundamentalmente oro contenido en una sección de cuarzo a orillas del río Yuna, cuando Minera Hispaniola Sí. presentó su solicitud. Explíquenos eso rápidamente para que se vea cuándo sí el aspecto ambiental debe anteponerse a cualquier otro. Cuando Minera Hispaniola le planteó al presidente Joaquín Balaguer en la década de los 90 a explotar en la zona que está cerca de la confluencia entre el río Yuna, el río Blanco y el río Las Avispas, aquello nos llegó a la Comisión Nacional para el Medio Ambiente, lo evaluamos y al ver la ubicación que estaba allí, que tenía mayor potencial hidrológico que minero, porque estábamos hablando de reservas por debajo de 1 millón de onzas de oro, entendimos que no tenía sentido social, ambiental, económico ni político autorizar una explotación minera en una zona que es de vital importancia en términos de producción de agua. Y le recomendamos al presidente Balaguer que el cuarzo casi se podía ver sí. Desde la orilla del río, muy pegado al río, evidentemente, sí, iba a afectar. No, iba a afectar al río y entendimos que no procedía, y por eso la recomendación de la Comisión Nacional para el Medio Ambiente, que en ese entonces el director ejecutivo era el doctor Antonio Tomén, un gran ambientalista, que sí tenía una visión muy clara respecto a qué se podía hacer y qué no se podía hacer, porque nunca lo vio con fundamentalismo, sino con la verdad científica. Y así es que se debe predicar la filosofía ambiental. Como el oro, la plata, el cobre, el zinc, se concentran en lo que yo llamo el distrito minero central. El distrito minero. Que va desde provincia La Vega, provincia Monseñor Noel, provincia Sánchez Ramírez y provincia de Monte Plata. Eso es un distrito minero. Eso es envidiable para cualquier país. Eso es zona suavemente alomado, eso claro. No es cordillera. Por eso se requiere un plan de ordenamiento territorial, porque si aquí hubiese un plan de ordenamiento territorial, esa zona hubiese sido caracterizada como distrito minero y se hubiese dado prioridad a la actividad minera. A mí me da pena. ¿Ve la importancia de un plan de ordenamiento territorial? No, y no solamente eso, me da pena que nosotros hayamos aprobado una estrategia nacional de desarrollo por los próximos 30 años o 20 años y eso no aparezca consignado como tal. Si pensamos en largo plazo, cosas como estas deben ser tomadas en cuenta. Sí, pero es que en las políticas públicas nacionales la minería siempre ha estado ausente. Los bancos no prestan para la minería. Los gobiernos normalmente no ven la minería como un puntal de la economía. Sin embargo, a partir del momento en que la coloquemos paralelamente con la agropecuaria, con el turismo, con la zona franca, vamos a ver un repunte de la minería y un apoyo sustancial del gobierno y de la sociedad a la actividad minera. Ingeniero, ¿cuánto agradecemos esta comparecencia que mucho ha contribuido a precisar, a aclarar lo que es nuestro presente minero y de cómo el medio ambiente puede considerarse tranquilo,
Porque lo que están haciendo, por lo que usted nos ha dicho, hasta el momento las explotaciones mineras, es liberándonos de problemas ambientales. Claro, y además uno tiene el compromiso de velar por la protección ambiental sin que eso sea un obstáculo al desarrollo y sin que el desarrollo se vaya a convertir en un temor, un peligro para el medio ambiente. Porque peligro hubiese sido dejar toda la zona decapotada antigua de Rosario Dominicana, que ahora es Pueblo Viejo y Los Cacaos, con ácido sulfúrico en superficie. Así es. Lo mismo que en la presa de la laguna, haber dejado todo ese ácido sulfúrico ahí depositado, sin explotar. Así es. Eso sí era peligroso. Oigan cómo son las cosas de la vida, ¿eh? Lo que estamos haciendo es remediando daños al ambiente que provocó la minería, ciertamente, pero que con nueva minería más moderna, más responsable, se puede Y con hacer. mayor vigilancia por parte del Ministerio de Medio Ambiente. Que debiera ser el vigilante garantista de todo el proceso. Muchas gracias, ingeniero. Gracias a usted, Cava. Será hasta una próxima entrega.